Hola chicos, ¿cómo están? Este es el video que corresponde a inversión extranjera en Colombia del curso de régimen cambiario. Dentro de los antecedentes tenemos que el tratamiento de las inversiones en Colombia siempre se ha dado acorde al desarrollo económico mundial. Dentro del marco jurídico tenemos inicialmente la Ley Sexta de 1967 y el Decreto Ley 444 de 1967, conocido como Estatuto Cambiario. Chicos, aquí es importante recordar que es un decreto y que es una ley. Una ley es una norma que está sancionada por el Congreso, que es la rama legislativa del Estado. Y las leyes se desarrollan a través de los decretos que sanciona el Ejecutivo, ¿sí? Es decir, el presidente y sus ministros. Cuando hablamos de decreto ley, lo hacemos porque es un decreto, dado que lo hace el Ejecutivo, pero por delegación del Congreso, es decir, el Congreso teniendo la potestad de hacer las leyes, no las hace por considerarlas muy específicas y le entrega esta potestad al Ejecutivo. Entonces, por eso se dice que son decretos ley. Decretos por quien los hace, ley por la fuerza que tienen. El Estatuto Cambiario o Ley 444 del 67 fundamentó, entre otros, el fomento y la diversificación de las exportaciones. Fue la primera vez que abordamos el tema en el país. El aprovechamiento y uso racional de las divisas para evitar la escasez. La prevención de la fuga de capitales y el estímulo de inversión de capitales extranjeros en Colombia. También mediante este decreto ley se crea el Plan Vallejo, que aún persiste como un estímulo a las exportaciones colombianas. ¿Qué buscamos en general en los antecedentes que encontramos del Estatuto Cambiario en Colombia? La necesidad de proteger las reservas internacionales y la protección de la producción nacional. ¿Sí? Es una forma, una simplificación. En lo relativo al capital extranjero, debían estar dirigidas a empresas que estuvieran debidamente establecidas o que proyectaran establecerse en el país, y se fijaba taxativamente las modalidades en que se podía hacer inversión. En lo respectivo a la inversión colombiana en el exterior, se debía tener una autorización del DNP, el Departamento Nacional de Planeación, y se le exigía a las empresas que iban a invertir en el exterior garantías bancarias que permitieran estar seguros de que iba a retornar dicha inversión al país y sus respectivos rendimientos. Por su parte, llega la Ley Novena de 1991, norma vigente que actualmente fundamenta la Ley de Apertura e Internacionalización de la Economía. En esta se determina que la mayoría de flujos de capitales se trabajan en divisas, y que por tanto era competencia del Banco de la República la debida regulación. Las inversiones se definieron en esta ley como operaciones de obligatoria canalización, igual que las operaciones de comercio exterior. Canalización, recordando que puede ser a través de IMC o a través de las cuentas de compensación. En cuanto a las inversiones internacionales, definir que se considera activa la inversión de capitales del exterior en el país por parte de no residentes en Colombia, y la pasiva, las inversiones realizadas por un residente del país en el exterior. Avanzando, vamos a pasar a la forma del registro de las operaciones. Ahora bien, acorde con el decreto 117 del 2017 y la DECIN 83 del Banco de la República, decimos que el registro se debe realizar ante el Banco de la República mediante la declaración de cambio por inversiones internacionales o el registro de la inversión internacional, que la conservación de la información y de todos los documentos que acrediten monto, característica y demás condiciones de la inversión debe ser 2 años si el ente regulador es Super Sociedades, o 5 años si el ente de regulación es la DIAN.
cómo registramos? ¿Sí? Es la primera situación. ¿Cómo hacemos los registros? En el formulario F11, que aún se mantiene como un formulario eh, regular, tenemos la declaración de registro de inversiones internacionales. En este, los inversionistas extranjeros o el inversionista colombiano, ¿sí? Dado que la inversión puede ser activa o pasiva, pueden registrar en cualquier tiempo la inversión extranjera o la inversión colombiana en el exterior que se realiza ya sea en virtud de un acto y un contrato que sea diferente a la efectuada en divisas. Con el formulario F11A se hacen las declaraciones de registro de inversiones internacionales por reorganización empresarial, es decir, en caso de inversiones extranjeras en procesos de reorganización empresarial como fusiones o escisiones. ¿Sí? Recuerden que las fusiones y las escisiones las explicamos en la última clase que tuvimos cuando estábamos viendo las excepciones del principio de coincidencia. Chicos, ¿por qué se dice en el primer inciso de esta diapositiva que se debe registrar en el F11 todo lo que sea diferente al efectuado en divisas? Porque si usted hace un movimiento de divisas que declaró en su cuenta de compensación o que usted hizo el movimiento a través de un IMC y usted ahí declaró el movimiento de divisas y ese movimiento de divisas, por ejemplo, era para comprar una acción, en ese momento se da por registrar la inversión internacional y no es necesario hacer el formulario F11. ¿Cuándo debe usted entonces declarar en F11 o en F11A? Cuando, por ejemplo, usted hace el movimiento sin hacer gestión de divisas. En ese caso, usted como no quedó declarado, debe hacerlo mediante estos formularios. En lo que respecta a la canalización de divisas, tenemos la resolución primero del 2018, en particular el capítulo 7 de la DECIN 83, que nos determinan que son de obligatoria canalización a través de los IMC o las cuentas de compensación cualquier movimiento de inversiones de capital en el exterior, los capitales colombianos en el exterior y todas las inversiones en títulos emitidas y en los activos. Ahora, en lo que tiene que ver con la inversión de capitales particularmente en Colombia, es decir, la activa. Las inversiones de capital pueden ser, primero, la primera característica son que son adquiridos por no residentes en cualquier calidad. La segunda, ¿cuál es el destino de las inversiones? Cualquier sector de la economía, a excepción de algunos, como cuáles, ¿sí? Defensa nacional, seguridad nacional y el manejo de tóxicos, radioactivos y sustancias peligrosas que no sean del país, ¿sí? Sino que sean como residuos de otros, por decirlo de alguna manera, de otros países, no se pueden, digamos que, dar manejo en el país. Y se aclara que debe haber igualdad en el trato de las inversiones, es decir, que una empresa establecida en Colombia con capital extranjero debe tener el mismo trato que una empresa de capital nacional. En cuanto a los derechos cambiarios que adquieren, los inversionistas tienen derecho a reinvertir sus utilidades o a retener el superávit de lo que no se distribuya, de capitalizar los dineros con derecho a giro, también tienen derecho a girar las utilidades que hayan obtenido el negocio y a enajenar, es decir, vender o girar y a su vez remitir al exterior las sumas que digamos que le den como fruto la venta de sus acciones en Colombia. Ahora bien, que los inversionistas extranjeros tengan derecho a reinvertir sus utilidades o a vender y luego girar los dineros fruto de eso, no quiere decir que si las operaciones son generadoras de impuesto de renta, pues el inversionista vaya a estar eximido. Recuerden que aquí tendríamos que retomar el caso de que si tú eres residente en Colombia, si tienes que presentar la declaración de renta en Colombia, o si tú vences, comillas, uno de los montos de presentación de la declaración de renta, pues tendrás que hacer la presentación porque el inversionista extranjero se convierte en un sujeto pasivo pues de esta obligación tributaria.
Ahora pasaremos a las inversiones colombianas en el exterior, que es la inversión pasiva. Las inversiones colombianas en el exterior son las adquiridas por residentes colombianos en virtud de cualquier operación que se considere lícita. ¿Cuál es el destino de la inversión? ¿Sí? Las inversiones colombianas en el exterior y sus movimientos se deben registrar en el Banco de la República. Si un residente colombiano toma un recurso propio, ¿sí?, o a través de financiación y el recurso lo va a utilizar en una inversión en el extranjero, sí o sí lo tiene que registrar ante el Banco de la República. Ahora, vamos a las conclusiones. Con la ley novena, que reemplaza el decreto ley 444, se hizo ciertas eliminación de exigencias, es decir, después de haber tenido normas muy restrictivas en materia de inversión, se han eliminado las exigencias del Banco de la República y el proceso se ha convertido en algo más declarativo, es decir, se declaran los formularios F11 y F11A cuando no ha existido previamente un movimiento de divisas que genere otro tipo de registro ante el Banco de la República y a usted no le exigen adjuntar nada, pero usted lo que sí tiene es la obligación de guardar todos los soportes de la operación, porque en cualquier momento los entes de control se los pueden pedir, que es algo que vamos a ver un poco más adelante. Se eliminó el impuesto a la remesa. Como parte de la evolución sobre todo el régimen de inversiones, mediante la ley 1111 del 2016 se eliminó el impuesto a las remesas que era del 7%. Antes, cuando usted iba a girar los superávit, las utilidades o usted iba a girar el dinero fruto de la enajenación que usted como extranjero tenía en la economía colombiana, usted debía, además del impuesto de renta, pagar un 7% de impuesto en la remesa, lo cual fue eliminado con el ánimo de favorecer la inversión extranjera en el país. Chicos, con esto finalizamos la parte de inversión y el siguiente video corresponderá a endeudamiento externo.